Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en el día en que celebramos la Cátedra de San Pedro. Esta gran fiesta nos recuerda que pertenecemos a la iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó sobre la roca petrina, sobre el apóstol Pedro. Hoy quiero compartirles con alegría el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un día, queridos hermanos, para reflexionar en el misterio del pontificado, el misterio que reposa en el apóstol Pedro y todos sus sucesores que de forma ininterrumpida desde hace 2000 años van recibiendo la misión de llevar a la iglesia a otra etapa, ir llevando la iglesia de generación en generación hasta la segunda venida de nuestro Señor. Y fíjense cómo es de contundente esta promesa que el Señor Jesús le hace al apóstol Pedro cuando le dice: tú eres roca, roca fuerte, y sobre ti edifico mi iglesia. Edifica una sola iglesia, no edifica muchas iglesias, sino una sola iglesia. La iglesia que el Señor quiso, la iglesia de la unidad, la iglesia apostólica. A esa iglesia tú y yo pertenecemos. En esa iglesia hemos sido bautizados y hemos sido alcanzados por la gracia de Dios para ser merecedores de los misterios salvíficos que el Señor nos ha dado a través de su sangre derramada en la cruz. Es tan contundente esta promesa de que las puertas del abismo nunca prevalecerán sobre la iglesia, que dicen los historiadores de la Iglesia Católica que la prueba más auténtica de que es la verdadera iglesia de Jesucristo es que nadie ha sido capaz de destruir esta iglesia en 2000 años. Ha tenido muchos ataques. Y más contundente aún de que esta es una obra de Dios, no una obra humana, es que ni siquiera obispos, sacerdotes, ni un papa ha sido capaz de destruir la iglesia. Porque en estos 2000 años de historia, como dicen los antiguos, ha pasado mucha agua debajo del puente. Han pasado muchos acontecimientos, momentos tensionantes. Ahora, gracias a Dios, vivimos una época de iglesia de paz. Esto es un remanso de paz. Incluso todos los papas modernos están alcanzando los altares. San Juan Pablo II, el Papa Pablo VI. Los papas de esta época son papas de mucho discernimiento, que han logrado traer una paz y han consolidado la iglesia, el magisterio actual de la iglesia que nos transmite la verdad de la fe. Es un magisterio sólido, contundente, y vivimos una época muy buena, pero en otros momentos no fue así. En otros momentos había disputa por los servicios en la iglesia, cuando la iglesia todavía estaba muy influenciada por el ámbito
político, cuando la iglesia y el Estado estaban muy unidos, pues era más tensionante esto. Y sin embargo, en esas épocas donde surgieron fuertes discusiones, fuertes situaciones que amenazaban a la iglesia a tambalear, a caer, la iglesia siguió firme y llega hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque Jesús hoy sigue cumpliendo esta promesa: te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El Señor le dio una gran autoridad a Pedro y a su sucesor, y esto es un misterio inefable. Esto es un misterio que trasciende nuestras categorías humanas y va más allá de lo que alcanzamos a ver y a comprender. El misterio petrino, el misterio de la bendición de nuestro Señor Jesucristo a Pedro y el sucesor. La fiesta de hoy se llama la Cátedra de San Pedro. La cátedra es ese asiento pontificio donde el Santo Padre, allá en la basílica, ejerce su autoridad como supremo pontífice, como el romano pontífice, como ese puente entre Dios y los hombres. Se dice que el Papa goza de una categoría, una característica del pontificado, y es la infalibilidad. Es decir, que por esta promesa que el Señor ha hecho a Pedro, de que lo que ate en la tierra queda atado en el cielo y lo que desate en la tierra queda desatado en el cielo, todo aquello que el Papa declare en materia de fe debe ser así creído, y no tenemos duda de que el Papa vaya a fallar. ¿Por qué? Porque está guiado por el Espíritu Santo. Infalible significa que no falla. Este pontificado no falla. Y con esto quiero advertir a los que en la última época de la iglesia están dudando, porque les han sembrado la duda, la sospecha sobre el pontificado del Papa Francisco, que este es el último Papa, que este es un Papa masón, que este Papa esto y lo otro. Líbreme Dios de contemplar siquiera esa posibilidad. Líbreme Dios, porque estaría yo combatiendo contra Dios. Así advierte Hechos de los Apóstoles cuando todos los sacerdotes están persiguiendo a los cristianos, y dice un sabio entre ellos: yo les propongo que los dejemos quietos. No vaya a ser que estemos luchando contra Dios. Si esto es de Dios, progresará, y si no es de Dios, pues se dispersará. Yo le diría lo mismo a esos que andan sembrando sospecha, a esos que andan sembrando la incertidumbre en los católicos, que este Papa no es de Dios, que lo que él está haciendo no viene de Dios. Mucho cuidado con estar ofendiendo a Dios, con estar permitiendo que el enemigo se meta solapadamente a la fe y la destruya. Como sacerdote católico confieso mi obediencia al Papa y a sus sucesores. Confieso mi obediencia a lo que Dios quiera decirme a través del Papa. Y hay un tema que está en boga precisamente en esta época, y es el tema de la vacuna frente al coronavirus. Muchas personas están desautorizando lo que el Papa, lo que el magisterio de la Iglesia ha opinado sobre ponernos la vacuna. Palabras más, palabras menos, hace poco se pronunció la Iglesia. ¿Y qué nos dijo a los católicos? Analizando el tema de que si esta vacuna está hecha con embriones humanos, es posible que algunas vacunas tengan embriones de bebés. ¿Cómo se obtuvieron estos embriones? Resulta que por allá en los años 60, 70, cuando la ciencia empezó a despertar mucho después de la Segunda Guerra Mundial, hubieron muchos descubrimientos con los experimentos que se hicieron en época de guerra, y en esa época se tomaron unas muestras de células humanas de niños abortados.
lo que hoy se conoce como células madre. Esas células madres se han guardado en laboratorio y han servido de muchos estudios. La iglesia no aprueba el aborto, la iglesia no está diciendo que se cometan abortos en este momento para hacer una vacuna, porque no se va a hacer, porque no se está haciendo. Los laboratorios ya tenían esos estudios genéticos con esas células madre desde hace mucho tiempo, y a partir de los tubos de ensayo pues han hecho reproducción de células, hacen los estudios, y puede ser que algunas de las vacunas que se están ofertando en esta época, puede ser que alguna se haya valido del resultado de esos estudios que vienen de los años 60, 70, pero no de niños que se están abortando hoy. Entonces, ¿qué dice la iglesia? El cristiano, si puede elegir entre una vacuna que haya utilizado ese tipo de células para sus estudios, puede elegir entre esa vacuna y una que no tenga en su historia esas células, pues que elija la vacuna que más le conviene, la que no tiene esas células. Pero en el caso de, como Colombia, aquí no se puede elegir qué vacuna quiero que me pongan, dice la iglesia, es remota la posibilidad de que se esté ofendiendo a Dios. Y en el caso de la moral, que la moral es aquella parte de la teología que hace el juicio de si las cosas son o no conforme a la palabra de Dios, en cuanto al juicio moral, dicen los moralistas, los expertos en el tema, que sería un pecado gravísimo para el católico no ponerse la vacuna. ¿Por qué? Porque está poniendo en peligro la vida de otros, está atentando contra la vida de otros. De alguna forma se está convirtiendo en esa persona que se pone un chaleco explosivo y dice esto por el bien de los demás, y explota quitándole la vida a otros. Cuando yo no me vacuno, yo soy esa persona que lleva el virus, puede portar el virus, y mato a mi abuela, mato al abuelo, mato a un vecino, a cualquier persona por donde yo pase puedo estar dejando un virus esparcido. Mientras que está comprobado que quien se ponga la vacuna, si la vacuna no es tan eficaz porque es una vacuna muy nueva, por lo menos le mengua las posibilidades de morir en caso de una hospitalización. La enfermedad disminuiría su fuerza letal. Es decir, que la iglesia ha concluido que en este momento lo oportuno, lo cristiano es ponerse la vacuna. ¿Quién lo dijo? El magisterio de la iglesia, la Congregación para la Doctrina de la Fe. El Papa Francisco ya se hizo poner su vacuna, el Papa emérito Benedicto XVI también. Es decir, que la iglesia avala esto. Lo destaco hoy porque me parece oportuno entender qué es lo que es la cátedra de San Pedro y creer en la promesa que el Señor ha hecho en su palabra a los sucesores del apóstol Pedro. Estoy seguro de que el Papa no está fallando cuando nos dice pónganse la vacunita, pónganse la vacuna, porque sería anticristiano no ponérsela y poner en peligro a más familiares, a más personas. Queridos hermanos, celebremos hoy el día de la cátedra de San Pedro. Oremos por el Papa Francisco, por el pontificado, para que siga haciendo mucho bien a la iglesia. Que el Señor los bendiga y los guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor. Y te invito a disfrutar todos los días de una palabra de fe para vivir mejor cada día. Encuéntrame en el Facebook y el Instagram como Padre Ronald Pulido.